¿Sí, hermanos? Amén. Gloria a Jesús. Gálatas capítulo 3, el verso 13, lo leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Vea usted. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Gloria a Jesús. Tome asiento, hermano. ¿Ya su nombre? Gloria a Dios. A ver, vamos a buscar Deuteronomio 21:23. Deuteronomio 21:23. A ver, dice Deuteronomio 21:23: no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. O sea, lo que estamos leyendo es una confirmación. ¿Sí, hermanos? Amén. ¿Ya? Porque en el 22 dice: si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicieres morir, y lo colgaréis en un madero. ¿Sí, hermanos? Sí. ¿Ya? O sea, estas son las órdenes de parte de Dios. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, ¿habrá crímenes que son dignos de muerte? Sí. O sea, una persona que comete un crimen por la cual hoy se conoce como la pena de muerte. Por haber cometido ese crimen, su condena es pena de muerte. ¿Correcto? En aquel entonces, la pena de muerte sería que debe morir en un madero, colgado. O sea, colgado, dice: y lo colgaréis en un madero. Vamos a examinar la palabra colgar, ¿correcto? Porque luego dice, da una alternancia: que no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero, sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminará tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Eso significa que antes de que cierre la noche de ese día, debería ser enterrado, descolgado y enterrado. Es casi lo mismo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Él, cuando fueron a pedir, ya venía la noche, fueron a pedir el cuerpo del Señor y le dieron, entonces lo descolgaron y lo llevaron a enterrar. De hecho que era un día viernes para sábado. Bien, ahora, en lo que leemos aquí de Gálatas capítulo 3, verso 13, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Eso quiere decir que en esta ley, el cual hemos leído ya en Deuteronomio 21:23, en esta ley demandaba que si alguien cometía algún crimen cuya sentencia sea de muerte, debería morir colgado. ¿Correcto? Ahora, examinemos la palabra colgado. Hay muchas formas de colgar. ¿Correcto? Por decir,
pones un madero, sea parado, es un madero, pones una soga, pones al cuello y muere colgado, tipo ahorcamiento. ¿Ves? O pones un madero, un tronco, un palo, un árbol, correcto, y lo amarras, y lo amarras, y lo amarras, y luego pues lo hieres de muerte y muere colgado. O sea, tan solamente esa actitud es maldición. O sea, quiere decir que aquel que mata a alguien, de hecho, se gana una maldición. Y esa maldición es consumado ¿en dónde? El ser colgado de un madero. Por eso, el simbolismo de madero, el ser colgado, en este caso, los romanos y los otros pueblos variaron esa actitud, en donde ya pusieron un madero largo y lo varían poniendo otro transversal, ¿verdad? De tal manera que lo colgaban así, a manera de cruz, a manera de cruz. Ahora, en esa forma, no hacían como que quizás hacían los judíos, porque ya no debería pasar la noche colgado ahí muerto, que deberían descolgarlo y enterrarlo. Pero en este caso los romanos y otras gentes muchas veces lo dejaban ahí colgado días tras días y heridos, donde a veces venían los animales como el cuervo, animales de rapiña, y los comían hasta vivos. Se cuenta la historia de que, bueno, algunos eran sacados los ojos, otros, el animal, como el reo, gritaba, le sacaba la lengua, un picotazo. En la ciencia médica se había detectado de que un hombre le habían hecho la herida por este lado derecho con una lanza, y resulta que venían los pájaros, dice, y le estaban comiendo el hígado. Pero comían el hígado y se iban, y luego venían a los 2, 3, 4 días, el día que sé yo, y de pronto encontraban nuevamente que el hígado estaba desarrollado. O sea, ese fue un indicio de que el hígado tiene una capacidad de autorregenerarse. Bueno, pero de hecho pues era un reo y estaba en maldición y los animales lo comían, pues. O sea, esa era la forma de morir. Como otros los mataban y ahí se quedaban. Como algunos también no resistían a ese tipo de tortura y morían. Algunos morían desangrados. Pero lo cierto está, como dice acá, que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Ya? De todas maneras, la ley implica muchas normas. Dentro de todas esas normas, todo aquel que no cumplía quedaba en un estado de maldición. Pero una de esas tantas, en estos actos de muerte, lo que dice acá, hecho por nosotros maldición, lo señala, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. O sea, ese tipo de maldición quiere decir pues que no era favorable para muchos que mueran así colgados o crucificados en un madero, o algunos otros lo ponían invertido, o sea, los pies para arriba. Claro, los pies para arriba y la cabeza para abajo. Es otro tipo de muerte y es muy trágica. Y como Pedro, hermano. Como Pedro, lógico, porque la sangre todito se te baja a la cabeza. Así que, bueno, ese es otro estudio, pero no es bueno. Bien, entonces, de esa maldición
es la cual Cristo nos ha redimido, nos ha librado, nos ha limpiado de aquella maldición. Ahora, que nosotros, por ejemplo, si Cristo nos ha librado de aquella maldición, ¿por qué entonces nosotros, qué sentido tendríamos el estar maldiciéndonos los unos a los otros? Pues ese sería el número uno. Número dos sería, ¿por qué si nosotros siendo librados de la ley de maldición, por qué entonces seguimos imponiendo normas y leyes a nuestros hermanos o a nuestros semejantes? Es como por decir, si tú eres libre, ¿por qué no puedes admitir que los demás también sean libres? ¿Ves? O si es que tú tienes esa libertad para lo que tú haces, ¿por qué entonces no lucharías por aquellos que también deben obtener la libertad que tú la posees, para que ellos también sean libres? Y no, como se dice, dejarles en ciertas maldiciones. Porque fíjese, hay muchas formas de hablar. Una mujer que se quedaba sin marido era también como una maldición. O un hombre que se quedaba sin mujer, lo mismo, era también como una maldición. ¿Por qué? Porque la ley de Dios demandaba la procreación para que las generaciones se multipliquen y permanezca el hombre. ¿Ves? Entonces, pero cuando una mujer se queda sin marido, eso era como una maldición. Aquella mujer debería ser recogida por alguien, o que quizás alguien se interesara en ella, quien quiera que fuere. En esos tiempos no interesaba si era un jovencito, o si era un adulto, o si era un hombre medio anciano. La honra para una mujer era tener marido. Mucho mejor si era un marido, bueno, pues digamos responsable en ese tema. Como también la honra para un hombre era tener mujer. Mucho mejor si era una mujer honrada o responsable de casa. ¿Ves? Porque de lo contrario, sea que no haya procreación, o sea que vuelvan a tener hijos, pero por lo menos, como se dice, se demanda el respeto en la sociedad. ¿Cómo se entiende eso? Que se dé a respetar. No es tanto que se dé, sino que se gana el respeto. Porque si un hombre, como se dice, a determinada edad se conseguía una mujer, entonces ese hombre era respetado en la sociedad. Y si una mujer a determinada edad también hacía compromiso con un hombre, esa mujer lograba respeto en la sociedad. Si el hombre tenía 2, 3 mujeres, esas 3 mujeres lograban respeto en la sociedad. Y si engendraban, la que engendraba más, 2, 3 hijos, mucho más respeto y honra, porque le estaba dando hijos, generaciones. ¿Ves? Entonces, había muchas formas como en la vida a muchos les caía, como se dice, la maldición. Como otros que por desgracia perdían a su mujer o perdían a su marido, luego era un poco complicado. O por desgracia o por casualidad cometían un agravio, un delito. ¿Ves?
Porque supongamos que está viniendo el lobo por ahí y por espantar al lobo agarras y tiras una piedra y por casualidad pasa por ahí alguien y ¡pum! Le cayó. Peor si murió. ¿Qué le mandaba la ley? También hacerlo lo mismo. Debería morir de la misma. ¿Te das cuenta? ¿Ves? Y de hecho, pues, la maldición. Pero gracias a Dios que mandó a su Hijo Jesús, el cual nos redimió, como dice acá, de la maldición de la ley. O sea, si bien a nosotros la maldición no nos alcanza ya por la ley, pero no nos alcanza es por causa de Jesucristo. Pero nosotros no somos judíos. En este caso, hablando a los judíos, todo judío que acepta a Yeshua, a Jesús como el Mesías, no le alcanza las maldiciones de aquellas normas dadas o estatutos por Moisés, que incluye lo que es la ley. No le llega. ¿Por qué no le llega? Por causa de Cristo, porque Él pagó ese precio. Entonces no le llega esa maldición. ¿Ves? Llega a caer en la gracia para con Cristo. Ahora, de ahí Él, toda su manera de vivir, de ser, de tratar, tiene que ser conforme a la gracia en el Señor, para que sea hallado gracia sobre gracia. ¿Y cómo es eso de gracia sobre gracia? Sí. Que de la gracia que ya tiene, o sea, más todavía llega. No, o sea, de la gracia que ella tiene por Cristo, también tiene que Él caer en gracia para con Cristo. Por eso es gracia sobre gracia. ¿Ya es su nombre? Gloria a Dios. Ahora, ese para los judíos. Para nosotros, si bien no hemos tenido una maldición, sí, pero también se da una maldición por causa del pecado. ¿Por qué? Porque hemos pecado o pecamos contra Dios. Y el pecado contra Dios, ustedes saben que es una enemistad, que para Dios estamos muertos. ¿Ves? Y si para Dios estábamos muertos, pues la muerte es como una maldición. Así que ¿cuál es la variante? También estábamos en maldición por causa del pecado que nos llevaba a muerte para con Dios. Entonces, la actitud de Jesucristo, la labor que Él hizo, no solamente llega a los judíos quienes creen en Él, sino que también llega a nosotros que hemos creído en Él, pero en otra manera. Pero de todas maneras nos alcanza. Entonces, por causa de Jesucristo, nosotros también hemos venido a ser libres de la maldición, de la muerte por el pecado. ¿Ves? Hermanos, ¿y a su nombre? Gloria a Dios. Así que es por ello que estamos aquí. Y eso ahora, ¿qué queda de nosotros? Hacerlo prevalecer. Entonces, ¿por qué? Porque si por Cristo, que fue hallado en gracia, es quitado mis pecados, mis delitos, entonces ahora yo también tengo que hacer el esfuerzo para caer en gracia. ¿Ante quién? Ante el Señor Jesucristo, porque ante Dios no obstante, porque no vamos a llegar nosotros a Dios directo, ¿o sí? No. ¿Por medio de quién? Cristo. ¿Te das cuenta? Por medio de Cristo. Por eso ahí es donde Cristo dirá: pasa, siervo mío, o pasa,
sierva mía, porque caíste en gracia para con Él y Él te hace entrar, porque dice que Él es la puerta. Gloria a Dios, mire, todo encaja. Así que, no digamos, porque yo no soy judío, allá ellos, no, ni ellos, ni tú, todos. ¿Cómo es que la obra de Dios alcanza para muchos? ¿Alcanzará también, como se dice a los musulmanes? Sí, también alcanza esta obra de Jesucristo para ellos también. Porque ellos, de acuerdo a sus leyes, lo mismo, han alcanzado maldición por el pecado ante Dios. Y de hecho, pues, la muerte ante Dios es como una maldición. Muy bien. En este caso, si Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley hecha por nosotros maldición, bueno, ¿y por qué es hecha por nosotros maldición? Porque no lo podemos cumplir. Porque no lo hemos podido cumplir. Mira, una joven y un muchacho se juntan y hacen matrimonio. Muy bien. Nosotros sabemos que no hay matrimonio perfecto. ¿De acuerdo? Sea que se hayan enamorado o sea que se juntaron de casualidad o porque sí. Porque si se enamoraron, se encantaron. Y si se juntaron porque en sí, ahí se conocieron. En el trayecto de estar juntos, ahí recién se van conociendo cómo son. ¿Estamos? Sí. Muy bien. Ahora, ¿de quién depende que ese matrimonio marche bien? De los dos. ¿Ves? Pero si uno pone su capricho, su rebeldía, que mi mamá dice así, que mi hermano me ha dicho que no haga esto, que mi hermanita me ha dicho que haga así, ¿qué va a pasar? Va a haber problemas. No va a colaborar para que todo marche bien. Sea el hombre o sea la mujer, va malogrando, va distorsionando. A las finales ese matrimonio, si no cambia 2 años, 5, 15, 20 años, a las finales, ¡plum!, se va a romper. ¿Cae en bendición o caen en maldición? Maldición. Maldición. Por eso es que dice, no me comprendo, no me entiendo, que que el otro, me separo. No sabe que se va con una maldición de matrimonio. Y busco otro, dice, para rehacer mi vida, pero ya va con una maldición. ¿Cómo será el otro? No sé, pues. O cómo será la otra, no sé. Pero ya va con una maldición. 4, 5, 6 años, otra vez, no, que era el problema, que por aquí, que sinvergüenza, otra vez. ¿Con cuánta maldición va? Doble. Mira esas vidas. Pero aún con todas esas, si llega a conocer a Cristo, Cristo lo redime de aquella maldición. Al venir a los pies de Cristo, Cristo le ha redimido de aquella maldición de matrimonio, que es diferente de sus pecados personales y cuánta cosa más. ¿Ves? Para que luego, ya estando en Cristo, diga, bueno, Señor, no quiero estar solo, ahora voy a buscar una hija tuya o voy a buscar un hijo tuyo que sea mi marido. ¿Para qué lo ha libertado Cristo? Porque tú crees
que si aquel, estando ya en Cristo, toma a una mujer cristiana, ¿le va a ir perfecto? ¿Le va a ir bien? No. ¿Es una verdad o es una mentira? Mentira. Siempre hay problemas, siempre hay incomprensión, la aflicción. Que siempre va a haber problemas, siempre le va a haber los problemas. Pero ya estamos viendo que de quién depende. De cada persona. De cada uno. ¿Entiende? Y ojo, ahí no tiene nada que ver si fue como se dice, al municipio, hizo matrimonio con padrinos y madrinas y firmaron en el municipio. Y eso no tiene nada que ver que se fueron a la iglesia y de blanco y tan, 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 tan. No tiene nada que ver. Y eso no tiene nada que ver con la pompería que has dicho, el dinero que has invertido y has invitado a tus amigos, tu familia. Tampoco tiene que ver. Porque todo ello es pura vanidad. Si no eres responsable, dos cosas nomás, de tus actos y de lo que sale de tu boca. Nada más. Y estos dos son los que dan testimonio de vos o de cada uno. La responsabilidad y de lo que sale de tu boca. Porque si dijiste sí, entonces ¿cumple o no cumple? Sí. Debe cumplir. Y los actos. Nada que ver lo restante. Si te portaste mal, hiciste mal, y si reaccionaste a última hora, bueno, eso va al criterio divino. Y bueno, pues a Dios le agrada que reaccionemos a tiempo. ¿Correcto? Bien. Pero de todas maneras, mire usted, el hablar de maldiciones, tantas formas de las que hay. Porque si a veces algunos dicen, ay, yo no voy a tener esa clase de hijos, todos mongolitos, ah, qué feo, yo no tendré esos hijos. Cuidado. ¿Sí o no? Sí. Hay que tener cuidado, si no de pronto te sale uno, te salen dos, te salen tres. Y esto no se debe maldecir. Vas a ver, ya te voy a ver, ya te voy a ver. Sí. Cuidado. Porque si a veces el hombre por el hombre, como lo dice acá, echa por nosotros maldición. Lógico, hay muchos que han maldecido a otros. Y hay muchos que han puesto maldiciones en el aire y a las finales le ha caído sobre ellos o sobre su generación, que implica también sobre ellos. Por eso, la palabra nos demanda, no juzguéis a nadie. El único juicio corresponde a Dios. Si tú quieres ayudar, ayuda. Y si no quieres ayudar, no ayuda, pues no te metas. Dejadlo. Muy bien, hermano. ¿Ya su nombre? Gloria a Dios. Maldito todo el que es colgado en un madero. Bueno, pues en estos tiempos ya no se da eso. ¿Sí, hermanos? Ya en estos tiempos ya no se da eso. Eso ya quedó en el pasado. Pero se han tomado, sí, otras formas, otras maneras. Por decir, en Estados Unidos hay la pena de muerte, sí, pero aquí en Perú no quieren dar pena de muerte, porque hay algunos que sí se merecen muerte, eso lo dice la Biblia, y eso no es pecado. ¿Ves? Pero claro, con la venida de nuestro Señor Jesucristo nos perdona. Sí, pues, pero cuando hay homicidios que merece la pena de muerte, ahí es un asunto donde mejor me callo la boca y no sé nada.
porque ahí no sé cómo será. Así haya matado a la persona. Claro. Casos, hermana, de ese hombre que violó a una niña que le llevaba en la bicicleta, lo violó, lo descuartizó y después lo quemó, ese merece la muerte. Y lo defendían los policías. Y era todavía colegadas de la comisaría. ¿Ves? Entonces, de hecho, ¿se merece la pena de muerte? Sí, se merece la pena de muerte. No, pero pobrecito su alma. Bueno, pero eso corresponde a él. ¿O no? Sí. ¿O corresponde a nosotros velar por su alma? No, ese es él. Que si se arrepiente, pide perdón, se humilla, que clame a Dios, ese es asunto de él. Pero sus delitos, ¿quién lo va a quitar? ¿Quién lo va a borrar? Esa pobre niña, esa pobre alma también, ¿quién va a ver por ella? Entonces la justicia es así. ¿Ves? En ese caso, porque aquí habla, en lo que hemos leído en la ley antigua, de aquel que, bueno, pues cometió un delito que la pena es muerte. ¿Sí? Sí. ¿Lo entienden? Claro. Otro que escucha de esos venezolanos, por ejemplo, que no sé qué, que le ha matado a la mamá delante de los hijos, y los hijitos le decían: no mates a mi mamá, déjalo a mi mamá, y el venezolano lo ha matado delante de los hijos. ¿No has escuchado? Sí, a un anciano también que le ha dado trabajo y le ha ganado su confianza y lo ha matado. También lo ha matado. También a una señora, no sé de qué lugares, que tiene unas viñas, también les ha dado trabajo a los venezolanos, pobrecitos, y los han matado a los dos esposos y se vienen llevando la plata. ¿Qué merecen estos? La muerte. Pena de muerte. ¿Ves? Porque la ley es la ley. ¿Ves? Pero hermano Juan, nosotros tenemos que velar por las almas. Sí, pues hay que velar por aquellas almas que se arrepientan. Muy bien, vamos a predicar, entonces, bueno, arrepiéntete. Sí, pero el hecho de que tú te arrepientas y pidas perdón a Dios no significa que te vamos a sacar libre, porque te mereces una culpa por los actos contra la vida que ha cometido. ¿Ves? Y eso le corresponde a la autoridad. Nosotros no somos autoridad para esos actos. Nuestra labor es velar por las almas. Ahora, de que se alcanzará salvación, piedad, misericordia, tampoco nos corresponde a nosotros. Eso ya depende de la voluntad de Dios. Entonces, lamentablemente, hermanos, hay cosas por las cuales, como también lo dice Pablo, mejor no nos metemos, mejor dejarlo ahí. Cada cosa con lo suyo. Eso es lo que llaman pues los pecados de muerte. ¿Entiende? Ya, pecados De muerte. de muerte. Muy bien, ¿y a su nombre? Gloria a Dios. ¿Alguna inquietud? Hermano, porque hay una señora que se compromete y se muere, se vuelve, compromete con otro, se muere. ¿Esa maldición también? ¿Podría ser? No. Podría ser que aquella persona está maldecida o lleva maldición, porque sí, hay casos. Hay casos que se compromete con un hombre y está unos cuantos tiempos y luego se murió. Luego busca otro y se murió. Luego busca otro y se murió. Sí, hay casos que suceden. ¿Qué habrá ahí? Maldición. Bueno, ya que busque de Dios, pues para que en la oración Dios mediante revelará qué es lo que pasa en su vida, qué es lo que tiene, qué ocurre, qué maldiciones habrá en su camino. Eso depende. Es hablando en aspectos sociales de la vida de los hombres.
Hermano, una pregunta, y por ejemplo, el caso que puso de un matrimonio que se casa. Bueno, ese hace sí, es tiempo. concerniente, ese ya concerniente a la vida espiritual. Sí, el caso es que le hacen la pregunta al Señor, pues el Señor le hace la pregunta, le dice, un hombre se casó, un hombre pues, con una mujer, y se murió su mujer, luego toma otra mujer, y se murió la segunda, y luego toma otra mujer, y se murió también, dice, y así, hasta 7 creo, y le dice, y en el reino de los cielos, ¿cuál de ellas será su mujer? ¿Ves? Ese es concerniente al reino de los cielos. Entonces hay que saber diferenciar. Lo que es concerniente al reino de los cielos, ninguno será su mujer, porque ahí no existe, no hay sexo. Todos son como ángeles. ¿Ves? Pero aquí en la tierra, si toma una mujer, un hombre y se murió, toma otro, se murió, ese es un asunto ya que podría ser maldiciones, podría ser también brujería, hechicería, espiritismo que lo han hecho. O alguna maldición que está arrastrando, o de repente algo ocurrirá internamente que la mujer hará no sé qué cosa, pues, y luego el marido se lo muere. No sabemos. Hermano, y otra Pero pregunta. es esa parte. Una pregunta. Por ejemplo, si en el ejemplo, si es que se casan un matrimonio y están pasando unos años y por lo que fuere, pero se separaron, se dividieron cada uno por su lado, ¿eso podría ser una maldición que pueden llevar sus hijos o no tiene que ver? O sea, ¿se puede repetir en los hijos que suceda lo mismo? No, ahí no tiene nada que ver con los hijos, porque la palabra lo dice que los pecados de los padres no pagarán, o los hijos no pagarán por los pecados de los padres, sino que cada uno lleva su propia. Por decir, si un hombre que está sufriendo y la mujer no lo trata bien, no lo atiende bien, lo margina, lo odia y más aprecia quizás a su hijo, a su papá, a su mamá, a su suegro, entonces está sometido a esclavitud. ¿Qué le conviene? Separarse. ¿Ves? Porque no ha tomado mujer para que sea puesto a esclavitud. Trabaja y son ella nada más, o qué sé yo, de repente ella sometida al marido y el marido golpea, maltrata y no hace nada, ni esto que el otro. Entonces no estamos llamados para esclavitud. Debe apartarse. Pero al apartarse, no, pues no se va a apartar pues, para que luego busque otro. Hay cosas que hay que saberlo pensar y tiene su tiempo. ¿Ves? Entonces el error de muchos es que a veces no saben contenerse. Por ejemplo, una pareja de matrimonio se mete en maldición. ¿Por qué? Porque ya terminó con el marido. Al mes nomás, vamos a fijar esa fecha, al mes ya está con otro. ¿Y cómo estará ese otro? No, dice, yo también me sé, o sea, mira, maldición con maldición se juntan. Viene con maldición y se une con otro que tiene maldición. ¿Qué sucede? Doble maldición. ¿Ves? Doble maldición. ¿Por qué? Porque al separarse del otro, ¿tú crees que el otro le va a decir, ay, que seas feliz, aunque no estés a mi lado, que seas feliz? ¿Le va a decir te bendigo? No, pues. No maldice. Y eso no es todo, porque ni bien te ve por ahí, ¿qué crees que va a decir? ¿Cómo fuerte, María? Va a hablar lisuras. Ahí está, eso. Habla lisuras, te va a murmurar, y de lo que quizás no fuiste, va a decir a los otros, ese es así, o ese. Bueno, por eso vienen esas maldiciones, hermanos. Por eso el Señor dice, es normal que vengan los tropiezos, dice, y los tropiezos son los problemas, pero hay de aquel por quien viene el tropiezo o el problema.
Por eso la importancia de hacer bien, sea como fuere, resístelo, sopórtalo, haz bien. Para el día en que tengas que partir, vas a partir tranquilo. Sea que te vayas de una ciudad a otra, te vayas. ¿Por qué? Porque una cosa es que venga el mal de otro lado a ti y otra cosa es que tú devuelvas con más males. Entonces, ¿cómo te irás? Mal, porque también has hecho daño. Va a decir, no, yo me he separado porque él me dio un golpe. Pero nunca dices que yo le di 4 golpes con la sartén. Hermano, me ha hecho acordar que yo supe de una persona que sabía que iba a viajar y sacó ropa así fiado, sacó, pero ya su intención era que ya iba a viajar al extranjero, pues, y se fue. Y eso yo era niña y se me quedó grabado porque lo vi mal, pues no, pero hace años ya. Y después que han pasado años, lo escuché, o sea, me enteré que por él mismo que contaba, pero así a la distancia, que cuando él se fue, pasaron unos años y lo robaron toditito lo que tenía. Todo, dice. Cuando él regresó de trabajar no encontró nada. Y vino a mi memoria lo que él hizo antes de irse. O sea, y yo me quedé pensando y dije, ¿no? Porque hizo un daño acá con la señora que le pilló y allá lo pasó a eso. Todito lo robaron. Se quedó sin nada, solo con su ropa puesta. Dice. Porque son actos malos. Y de lo malo, maldición viene de malo, de mal, malo, maligno, maloso, malero, maludo. Maduro. Muy bien, ¿ya su nombre, hermano? Glorificamos al Señor. Gracias a Dios que nos libró con su Hijo Jesucristo de tal maldición, y hagámoslo prevalecer. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios.